Hola, ¿cómo están amigos, amigas de CE Chile? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar conversando con Fernando Peirano Campos, coach y mentor de negocios, un tema bien interesante. ¿Conoces tú la rentabilidad de tu negocio? ¿Cómo identificarla? Presten atención porque la conversación va a estar muy reveladora. Y también les quiero invitar para que ustedes puedan participar con nosotros a través del WhatsApp enviándonos sus mensajes de texto o audios. El WhatsApp más 569 52 33 10 31. Comienza CE Chile. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Nuevamente está con nosotros en CE Chile Fernando Peirano Campos, nuestro coach y mentor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, Alfredo, aquí aguantando el frío. Sí, Oye, se nos vino el invierno después de que todos hablaban del veroño, no sé cómo, claro, de que se inventando estaciones desaparecía el otoño. Cambiamos de otoño como a invierno, ¿eh? Bueno, violentamente. Oye, pasado frío, ¿eh? sí, 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 Tengo que mirar el carnet también. claro. Eh, Oye, a propósito de esto del veruño y de cosas que uno va inventando en el camino. Ujú. Fíjate que de alguna forma estaba pensando en el último ciclo, ¿ah? Podríamos decir casi quinquenio, 5 años, casi, tomándonos desde el estallido social, 2019, en la colita, octubre de 2019, después se nos vino la pandemia, después de eso, obviamente, todo lo que significa el acomodo o reacomodo de nuestras vidas, tanto a nivel personal como también a nivel de empresa, Mm. que por supuesto la conversación va dirigida a los emprendedores, emprendedoras que nos puedan estar escuchando. Fíjate que las proyecciones, tú que entiendes del tema de economía también, como ingeniero comercial, siempre hay que hacer proyecciones. Y si uno recuerda los números del año 2022, ¿te acuerdas que tuvimos una inflación del 12,8% Sí, con que llegó interanual? anual, a como interanual llegó incluso al 14 y un poquito Claro, más. tuvo un pic de 14,08. El 2023 a 3,9%, me parece que llegó la inflación. Y bueno, el rango meta del Banco Central para este año era llegar al 3%, cosa que no va a ser difícil que se logre, pero por lo menos ha ido mejorando. Ante, No sé si va a ser difícil que se logre, ¿ah? Porque ¿ya? finalmente hay factores externos que influyen, po, ¿ah? Sí, claro, Esta cosa del superprecio que está alcanzando el el cobre, cobre, sí, ¿ah? Y que a futuro se ve que va a estar bueno, son muy buenas noticias para la economía, para la macro, por lo menos. Otra cosa es para la micro y para quienes tienen el desafío de sacar adelante un emprendimiento, digamos. ¿Cómo eso, cómo te conecta? Entonces, este superprecio que está incidiendo en que baje el dólar y el dólar tiene fuerte incidencia en el índice de precio al consumidor, porque hay muchos productos que son de origen extranjero, digamos. Entonces, importado, sí, si baja el dólar, evidentemente es una buena noticia, debiera ser una buena noticia, no se traspasa de inmediato, por supuesto, Alfredo, sino que esto tiene que ser una tendencia para que se refleje en los precios finales, ¿no? Los combustibles y muchos productos de origen externo, pues, ¿no? Que antes nosotros acostumbrábamos a que pucha, teníamos producciones locales que de alguna manera nos autoabastecíamos, pero yo me he ido sorprendiendo con ciertas cosas que ya no es tan así. Ejemplo, el arroz, ¿ah? Que claro. ¿ah? Es un básico en la mesa prácticamente de todos los hogares, que se ha disparado el precio. Los aceites, ¿ah? Ahora hay que hablar, sí.
y ni te explico, o los aceites más elaborados, a los que les gusta, por ejemplo, el aceite de oliva, es una cosa impresionante como ha subido el precio. Entonces, bueno, hay una mezcla de cosas, Entonces, uno podría decir que hay de todo, hay buenas y malas, y hay Claro. que tratar de ubicarse en la parte positiva, y rescatar y aprovechar las oportunidades que producen esas noticias favorables. Oye, ahí tocaste un punto bien interesante, ¿ah? Que tiene que ver, bueno, hoy día hablamos mucho de lo que es la equidad, la igualdad, tener las mismas condiciones, ¿verdad? No importando sexo, género, raza, creencia religiosa, tendencia política, qué sé yo. Pero eso suena, y me van a disculpar, es una opinión muy personal, suena como muy bonito en el papel, pero en la práctica, siguen habiendo capas, capas. Ujú, Es como una cebolla, esto es como una cebolla. Porque uno habla de emprendimiento, el tema que nosotros abordamos permanentemente, pero podemos abrir el abanico y comenzar a hablar de emprendimientos por necesidad, ¿cierto? Que se han existido siempre. Y podemos hablar de las startups o de las scale-up que están en otro nivel. Y entre una mm, y otra hay una serie de capas, de tipos de emprendimiento, que cuando uno dice lo que tú comentabas recién, este precio histórico del cobre, que son muchos ingresos, ¿no es cierto?, en dólares para las arcas del país. Pero ¿y el chorreo? ¿Dónde está? Perdonando la mm, expresión. Para que justamente a estas otras capas, que son unidades económicas, que generan empleo, que mueven la rueda, también se puedan ver de alguna u otra forma beneficiadas. Entonces, conectar todos estos puntos en el papel, vuelvo a reiterar, suena muy bonito, pero en la práctica, otra cosa es con guitarra, como dicen por ahí. sí, pues, mira, tomemos como ejemplo el alto precio del cobre. ¿Qué es lo que puede alentar eso? A que se inicien nuevas explotaciones, ¿cierto? Pero para que inicie una nueva explotación minera, tienen que haber ocurrido una serie de cosas antes, ¿ah? Incluido la permisología, que sabemos que es un temazo que lleva mucho tiempo, eh, pero antes de eso, la exploración, para tener ciertos grados de certeza. Y después hablemos un poquito más sobre la certeza en general, qué es lo que necesitan las personas para tomar decisiones, y sobre todo los emprendedores, para tomar decisiones de hacer inversiones. No estoy hablando de que tengan los recursos para hacerlo, pero si alguien tiene certezas de que puede lograr algo, bueno, se consigue los recursos y para eso existe financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto no ocurre de un día para otro. Pues yo digo que se ponga en operación una nueva explotación minera, aprovechando los altos precios del cobre, produciría un encadenamiento productivo significativo, que tiene que ver con toda la red de prestadores de servicios que hay ahí, Así de es. todo tipo, ¿no es cierto? Alojamiento, alimentación, traslado, etcétera, desarrollo de una villa, por ejemplo, eso implica construcción. La construcción sabemos que tiene un efecto multiplicador tremendo, Entonces, el desarrollo, como digo, de este encadenamiento productivo que produce una inversión de esa naturaleza puede ser significativo. Pero hay que ser realista, eso no ocurre de un día para el otro y requiere plazo, Así como te decía, para que el dólar, esta baja del dólar tenga incidencia en la canasta que consumimos, tienen que pasar un tiempo, y establecerse y reponerse los productos a estos nuevos precios, etcétera, pero no quiero ser negativo, Esto es una buena noticia. Entonces, así como estos proyectos a gran escala, podrán haber proyectos a menor escala que también generen impacto. Y acá es la ecuación del P por Q. O sea, uno o dos o tres grandes proyectos que generen un efecto masivo o muchos proyectos a menor escala, ¿no es cierto?, que lo hagan.
Y para eso te decía, se necesita certezas, ¿no? Certezas que no hemos tenido en los años anteriores. Recordemos, aparte de lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, el estallido, la pandemia, los dos procesos, ¿ah?, constitucionales, Constitucional. constituyentes o como se quiera llamar, Sí, por supuesto que generan incertidumbre, ¿no? Entonces, y ha generado un nivel tal de incertidumbre, que eso ya son datos oficiales, han salido cerca de 35.000 millones de dólares de la economía, de gente que tenía recursos y decidió invertirlo en otro lado porque nuestra propia tierra no les daba la certeza. certeza suficiente, ¿no es cierto?, para invertir, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores. Veo que las autoridades están haciendo un esfuerzo por dar estas certezas eh, y no generar estos ambientes de incertidumbre, ¿no? De manera tal de que los agentes económicos tengan los incentivos adecuados para ponerse a producir cosas buenas, a producir riqueza. Respecto a lo que tú decías, Alfredo, que yo comparto que es siempre una búsqueda, esto de la equidad, de una distribución más equitativa, de un acceso a las oportunidades más parejo, más equilibrado, eh, suena bonito, pero de que lo veremos, chuta. ¿Ah? Pero bueno, uno podría decir que es una utopía, ¿cierto? Y como bajarle la importancia al calificarlo de esa forma. Yo digo, al contrario, tiene que mantenerse siendo una utopía, porque la utopía lo que hace, ¿no? Y acá déjame recordar a Alejandro Sanz, que fue a un recital hace varios años atrás, Ya. cuando él le comentó a su madre que se iba a dedicar al mundo de la música, a ser cantante. ¿Qué le dijo su madre? Estás loco, ¿cómo se te ocurre? No, pero no no, eso es un desastre, no, 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 no estudia una carrera formal, especialízate en esto, las cosas más tradicionales. Y le dijo, porque eso que tú estás pensando es una utopía, ¿no? Y él se quedó con la inquietud de, no entendía bien el término de utopía, y le pidió a alguien, a un referente, ¿no es cierto?, un tipo de las letras, que le explicara qué era una utopía. Dijo, mira, una utopía, para explicarlo en términos sencillos, es como la línea del horizonte. Cuando tú vas en una embarcación, ves que te vas acercando, pero nunca la alcanzas, ¿no? Siempre se va alejando la línea del horizonte, ¿eh? Esto no quiero decir que la Tierra es plana, ¿no? Como los terraplanistas, ¿no? Pero la línea del horizonte nunca la alcanzas, ¿eh? Pero ¿qué hiciste en el proceso? Avanzaste. Avanzar, claro. Entonces, creo que esto que se planteen, estas grandes aspiraciones, utopía, sí, nos permiten avanzar. Pero para que avancemos en forma coordinada, ¿no es cierto?, en forma armónica, se necesitan los incentivos adecuados, ¿ah?, para todos los agentes económicos, ¿ah?, de distintos tamaños, ¿ah? Entonces, ahí yo veo que hace falta un poquito esto de no meter a todo en el mismo saco, ¿ah? Esto tú me lo has escuchado a mí, Alfredo, cuando eh, la gente usa un lugar común y dice la pyme. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es una pyme? ¿Ah? Yo te digo, es de una heterogeneidad increíble. Es ilimitada la variedad, la diversidad, la, cada empresa es única, ¿eh? Tiene su tema, tiene sus motivaciones, cómo se originó, por qué, cuál es el propósito, quiénes están detrás, está apoyado por la familia, a cuántas personas tienen contratadas y esas personas, cuántas familias dependen de ellas, mueven, generan este encadenamiento productivo o no. O sea, mm, es un error, ¿ah? Hay que hablar en general, ¿no es cierto?, de políticas que puedan ser transversales, pero no meterla todo en un mismo saco, ¿ah? Cuando escucho autoridades con frases que parecen más bien voluntarismos, ¿ah?, creer que las cosas se pueden
cambiar porque uno quiere que se cambien, no es así. Tiene que hacer que aquello suceda. Y para que eso suceda, tiene que liderar. Y para liderar, tienes que conocer a quienes están liderando. ¿No? Tienes que Eh, saber qué les interesa, qué sí. los motiva, cuáles son sus preocupaciones, qué les interesa alcanzar. ¿Eh? Oye, Entonces, yo digo, hay que buscar pensar con mayor amplitud en muchas de en muchos de estos aspectos. sí, fíjate, estaba ahí pensando, se me vino a la cabeza los agentes de cambio. Muchas veces esperamos que desde el Estado o desde el gobierno de turno surjan estos agentes de cambio, pero la verdad, me van a disculpar, uno con la experiencia que ya tiene, normalmente los agentes de cambio vienen de afuera, de la sociedad. Así Los es. mismos, los mismos emprendedores que detectan debilidades, necesidades, ¿no es cierto?, que está generando el Estado, van y desarrollan soluciones. Entonces, yo creo que aquí hay un tema, siempre me recuerdo de Silicon Valley en cuanto a la particularidad de la conformación. Yo no sé si Ujú. estaré equivocado con el dato, pero no creo que me falle tanto la memoria. El gobierno, o sea, Estados Unidos, era accionista de Silicon Valley y eh, se retribuía de las utilidades que eso provocaba y las reinvertía, ¿no es cierto?, en seguir incentivando en lo que conocemos como el I más D más I. Entonces, cuando se produce una sinergia en donde el Estado se conecta con el sector privado, pueden pasar cosas muy entretenidas, pero hay que tener altura de miras, hay que tener proyección, hay que tener visión y no este sesgo ni egoísmo ideológico o político, que si no es de mi trinchera o si no es de mi color político, la cosa no va a funcionar y voy a poner todos los obstáculos posibles para que eso no suceda. Eso sucede en nuestro país desde que yo tengo memoria. Entonces, Mm. siempre hay que estar empujando, en este caso, y aquí me voy al sector que a nosotros nos importa, que es el sector del que tiene ideas y quiere aportar. Y esos son los emprendedores. Chicos, grandes, demasiado grandes, da lo mismo. Pero, ¿dónde voy? Que hoy día, ante un escenario que no es de los mejores, pero tampoco es de los peores, eh, podemos conectar con otro tema, lo que yo acabo de describir, Fernando, para incentivar a quienes nos escuchan y quieren emprender, pero están ante un ámbito o un escenario económico que no es el más óptimo por distintos factores, a que se atrevan, a que busquen, a que puedan tal vez pensar en rentabilidad, a pesar, ¿no es cierto?, de este escenario que no es el más óptimo, pero vuelvo a reiterar, tampoco es el más pésimo o el más peor. Mm. Sí. Mira, yo creo, Alfredo, que primero, como te decía, la heterogeneidad, ¿no? La variedad de formatos, propósitos, intereses, motivaciones eh, que hay en el mundo de la pyme es ilimitado, ¿no? Pero yo intentaría hacer algunas pequeñas agrupaciones o clasificaciones. Una yo diría que son eh, un tipo, una especie de emprendedores de estos que conocen, están permanente, ¿no? De ir escalando sus proyectos, ir haciendo rondas de capital, buscando crecimiento, incorporando nuevos inversores. Es como una aventura permanente, ¿no? Y ahí está el objetivo, ¿no? Que es lograr, bueno, después traspasarlo y empezar de nuevo. Entonces esos son emprendedores que hacen negocios, ¿eh? No que construyen un negocio y en base a eso se van desarrollando, se van manteniendo, ¿eh? Entonces hay como una especie que es bien marcada, ¿eh? No sé si te has fijado en que tienen eso, tienen ese ADN, ¿eh? Entonces, Exacto. bien, bien por ellos y creo que lo hacen muy bien. No todos logran éxito, obviamente, muchos abandonan,
pucha, no logran capturar el interés, sus modelos de negocio no funcionan o no logran adaptarlos y no logran irlos encaminando en una dirección exitosa. Y hay otro tipo de emprendedores, llamémosle en modelo más tradicional, que lo que buscan es desarrollar un negocio, ¿m? Es tener una empresa comercial. ¿Por qué comercial? Porque las empresas viven de los clientes, ¿eh? No viven de otra cosa. Rentable y que pueda funcionar sin que ellos estén ocupados en todos los detalles. Vale decir que tengan un poquito de calidad de vida, ¿no? Que no estén todo el día enchufados 7 por 24/7 a los negocios. Y en la rentabilidad hay algunas cosas interesantes, ¿eh? Porque cuando yo les pregunto, bueno, ¿y entiendes de rentabilidad? Me quedan mirando así como con cara de, ¿qué les estoy preguntando? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Eso es grande análisis financiero y yo no estoy preparado para eso. No, viejo, estoy preguntando por rentabilidad, algo muy simple. Y te lo quiero poner y explicar en sí. Mira, la rentabilidad, ¿de dónde viene en los negocios? Viene de la diferencia entre lo que vale para ti un cliente y lo que te costó obtenerlo. Mientras mayor sea esa diferencia, más alta es la rentabilidad. Y mientras más clientes tengas de alto valor, también es más la rentabilidad. O mientras baje el costo de lo que te cuesta obtener un cliente, también hace crecer la rentabilidad. Entonces enfócate en eso. No te compliques con otros cálculos. Siempre mantén a la vista lo que te está costando un cliente, ¿no es cierto? Cuánto invertiste para tener ese cliente y cuánto te produce ese cliente. Es que yo no sé cuánto me produce ese cliente. Entonces estás manejando tu negocio con los ojos cerrados, ¿eh? No puedes conducir un vehículo con la vista vendada. Tienes que conocer esos números para ir tomando decisiones. Entonces un número básico es cuánto vale un cliente para ti. Y es muy simple. Revisa los números. ¿Cuánto tiempo duran contigo? ¿Cuánto te compran durante ese tiempo? Ah, ya, sí, mira, en promedio me duran 3 años. ¿Y cuánto te compran en ese periodo? Mira, me compran tanto al año, multiplicado por 3, significa que eso es lo que me compran. Ya, ¿cuál es tu margen? De eso, ahí está el valor del cliente, lo que te deja al final. ¿Cuánto te costó cada cliente? Bueno, me costó como la mitad de eso que me está dejando de margen. ¿Es buen negocio? Excelente negocio. Entonces concéntrate en conseguir cada vez más clientes, ojalá a un precio menor, ¿no es cierto? A un costo menor, haz más eficiente tus campañas para lograr atraer clientes, busca que te refieren, busca que den testimonio de lo bien que le haces, darles respuesta a por qué debieran preferirte a ti y no a tu competencia, y haz lo posible por retenerlos. Pregúntales cómo se están sintiendo atendidos por ti. La cosa no es tan complicada, ¿ves? Entonces, cuando te enfocas en lo esencial de un negocio para lograr la rentabilidad, puedes ocupar tu propio tiempo en forma rentable y no en actividades que no te generan rentabilidad. Fíjate que esto de cómo generar una mejor rentabilidad del negocio, con esta explicación que has dado en un par de minutos, me imagino que habrá quedado más que claro. Porque se me hace difícil pensar en este minuto en un dueño de negocio, da lo mismo el tamaño ni el giro, que no tenga claro esto. Y lo conecto rápidamente con un tema que hemos conversado en algún instante. Si yo no entiendo el lenguaje de los números, o sea, difícilmente voy a saber qué está pasando con mi negocio. Así que, oye, Es- podríamos dejar una pregunta para este podcast, ya para que participen. Eh, a propósito de rentabilidad, mientras yo hablo, ¿qué se te ocurre como pregunta, Fernando? Para que ustedes luego puedan mandar sus mensajes o sus audios a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. ¿Qué pregunta podríamos dejar, Fernando? La primera pregunta, Alfredo, es si conoces el valor de tus clientes. ¿Cuánto vale un Ya, cliente para ti?
Me vas a decir que tienes distintos tipos de clientes. ¿Cuáles son esos tipos de clientes? Clasifícalo. A, B, C, D, el A, el asombroso, el B, el bueno, el C, el conflictivo y el D, el difunto. No sigas con eso, no sigas gastando tiempo porque eso no te compran nunca y nunca te van a comprar. Entonces concéntrate en lo que genere rentabilidad y Ya. mejora la calidad de esos clientes. ¿Mm? Entonces, ¿qué pregunta dejamos? ¿Entiendes lo que es la rentabilidad del negocio o? ¿Conoces el valor de tus clientes, el Ya, valor de cada tipo de cliente? esa es ¿Cuánto la vale pregunta. un cliente para ti? Ya, podríamos resumir en esa pregunta. Ujú. ¿Conoces cada tipo de cliente que tienes en tu negocio? ¿Te parece? Me parece. Ya, esa es la pregunta que vamos a dejar. Vamos a ver si ustedes interactúan con nosotros. Oye, Fernando, no te voy a hacer ninguna pregunta más porque si no nos vamos a alargar y nos vamos a pasar en el tiempo. Ah, Vamos a quedar con muchas tareas para la casa. sí, oye. Después me voy a tener que acordar de la pregunta para redactarla. Ya, oye, Fernando, para aquellos que quieran tomar contacto contigo, ¿cómo lo hacen? Pueden ser a través del WhatsApp, que es lo más simple, más 569-8819-4575. ¿Mm? Perfecto. Súper simple. Me escriben, me consultan, me comparten ideas, les contesto, les comparto cosas, Ya, con el estupendo. mayor gusto. ¿Mm? Ok, quedamos con ese punto de contacto entonces con Fernando. Bueno, también está su correo electrónico, que es Ujú. fernando.peirano arroba eh, topbusinessmentor.com, ¿cierto? Sí. Business, dos S al final, Al ¿eh? final, correcto. Businessmentor.com. Ya. Oye, Fernando, espero que nos volvamos a encontrar en algún otro minuto y sigamos compartiendo estos interesantes temas aquí en CE Chile. Con el mayor gusto, pues, Alfredo. Un abrazo. Igualmente. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Quiero reiterar e invitarte para que puedas participar de la pregunta que hemos dejado junto a Fernando Peirano. ¿Conoces los tipos de clientes que tienes y el valor de cada uno? La pregunta la van a encontrar en la reseña de nuestro podcast en Spotify. Y por supuesto pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31, enviándonos un mensaje de texto o también un audio. Somos CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la asociatividad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.